Bueno, Rosana ya está aquí, Paco, que es impuntualmente puntual, llega antes por si acaso, y Vieto, que ha llegado sobre la bocina, como dicen ahora, pero ha llegado. Sí, la campana, ¿no? Bueno, eso está bien. Había un puntual, demasiado impuntual, que era don Manuel Fraga, que llegaba media hora antes. Claro, y luego broncaba a los que llegaban a tiempo. Sí. A ver, Rosana, ¿por dónde empezamos? Bueno, pues hoy la verdad es que ya sé, pero... hay varios temas, pero el principal, lógicamente, lo que sucedió ayer en Madrid durante la Vuelta Ciclista a España. Es decir, que todos los diarios abren con esta cuestión, editorializan y además con muchísimos artículos de comentaristas y analistas al respecto. Por ejemplo, el diario El País habla de la protesta por Gaza pone fin a la Vuelta y abre una batalla política. Me resulta interesante que ya en el mismo editorial hablan de la ceguera de la Vuelta, reprochan a los actores implicados que hayan eludido sistemáticamente la responsabilidad de la Vuelta, de la dirección de la misma, y en una pieza que lleva en el interior dice que en un momento en el que Vox se está convirtiendo en el primer partido de los votantes más jóvenes, según las encuestas, para el Ejecutivo es una buena noticia que haya una movilización tan potente capaz de parar la Vuelta por una causa como intentar frenar la masacre en Palestina. Es decir, que la misma pieza de apoyo a este titular y a este editorial, de alguna manera, viene a explicar lo que hemos visto en las últimas 24 horas. Es decir, que el presidente del Gobierno es el principal interesado en alentar esa movilización porque políticamente le interesa, ¿no? Esa polarización. Yo insisto, porque como hoy juega el Zaragoza, y Pili Juerga es de Zaragoza, hoy juega el Zaragoza en la Romareda. Hombre, como lo de Gaza no ha cambiado, imagino que no va a haber fútbol. ¿Cómo puedes jugar al fútbol con lo que está pasando en Gaza? Esto me lleva directamente a la encuesta que hoy publica el diario ABC y la verdad es que nos ha sorprendido a todos porque ya la diferencia que establece entre el Partido Popular y Vox no es tan mayor, no es tanta. Sitúa a Vox con un cerca del 18% en porcentaje de voto, 61 escaños. La formación de Santiago Abascal. El Partido Popular se quedaría igual en un 32%, 137 escaños, y Partido Socialista 107 escaños, un 26,9%. Peláez, José Peláez, en el interior de este periódico, explica que bueno, es un escenario probable. En esa repetición sería una resurrección del Partido Socialista como valor refugio y un hundimiento del Partido Popular. Es el escenario, dice Peláez, preferido por la pinza Vox-PSOE, que ya actúan de modo coordinado sin caretas. El plan de la pinza PSOE-Vox es acabar con el PP, convertir a Vox en una fuerza hegemónica de la derecha y que sean ellos los que se encarguen de la oposición a un PSOE débil, pero en el gobierno. Déjame decir solo una cosa. Como estoy harto ya de las manifestaciones que no son opiniones, ¿dónde está ese pacto? ¿En qué se manifiesta? Yo no he visto cambiar al PSOE ni he visto cambiar a Vox. En las declaraciones quizá de los líderes de Vox, digamos que haciendo esa crítica tan abierta eso al Partido está Popular. Últimamente mucho menos, y de hecho yo creo que está subiendo Vox porque está menos borde con el PP. Yo estaba viendo las imágenes de la fiesta, que por cierto estuvo muy bien, el homenaje al asesinado, a Charlie Kirk, y salvo que no cantaron la muerte, que es en el final, que además se le veía que se la sabe, a Abascal. Chico, cántalo, saca los papeles. Si es una celebración de un héroe muerto, que lo es. Bueno, pero es que la pinza es una lógica del PSOE y lógica de Vox, pero de ahí a que está perfectamente coordinada, pero si están cada uno improvisa por su lado. Pero esto sí es una opinión, pero lo otro, si hay pruebas, que me lo digan. Y solo un titular más por añadir otro elemento que me parece interesante en el día de hoy, el mismo día en el que ya se puede mandar a banquillo directamente al hermano de Pedro Sánchez, David Sánchez. Sí. Estaremos pendientes de la Audiencia Provincial de Badajoz. Voz Populi, Isaac Blasco. Estados Unidos aborta un plan de Zapatero para relevar a Maduro por Delcy Rodríguez y proteger su lobby en Venezuela. El expresidente diseñó la operación con chavistas en el exilio y recurrió al diplomático Thomas Shannon para tratar de buscar en vano el aval de Trump. Bueno, a elegir, que diría Pili Juerga, a elegir. A ver, Paco. Bueno, yo creo que evidentemente hay que poner el foco en lo que ocurrió ayer. Es decir, ayer vimos el escenario que ya estuvo planificado desde la semana anterior, desde el lunes, por la comparecencia del propio presidente del Gobierno, que quería ponerse al frente de la manifestación del boicot a la Vuelta que habían organizado primero en Cataluña los independentistas y luego sus socios de Bildu
legitimando esos mismos métodos. Que un presidente del gobierno ayer en Málaga pues jaleara el boicot a la vuelta con el coste que eso tiene para la imagen de la propia España, como bandera en la que arropar pues sus muchos delitos pues que implican a su mujer, a su hermano, a él mismo, a su partido, pues a su gobierno. Es decir, estamos en una situación muy delicada, pero yo lo vengo diciendo desde hace tiempo. Pedro Sánchez no se va a ir por las buenas, es decir, acabará con la convivencia y está importando los métodos de los independentistas, los métodos de la intifada, y vamos a ver al centro y van a intentar hacer de Madrid la capital del procés español. En esa historia, con una diferencia con respecto a lo que ocurrió en Cataluña, donde se produjo un golpe, pero había instrumentos del Estado para frenar. Ahora el autogolpe se está haciendo desde la Moncloa. Y ahí no hay instrumentos legales para parar lo que hay en marcha. Y además retrotrae a un viejo PSOE, pues, recuperando un poco la cizaña de lo que supuso Zapatero, que es al Partido Socialista de la Segunda República. Son los mismos métodos. Es decir, no se permite que gobierne el que gana las elecciones. Se impidió en el 34, se dio el pucherazo del 36, así sucesivamente se está legitimando todos esos métodos, con algunos, con algunas cosas ya tangenciales, pero que también afecta, pues ayer diciendo que bueno, que no le renuncian a acabar con los pisos turísticos, me recordaba el propio ese de Maduro. Es decir, totalmente. Sánchez ha hecho suyo los métodos y el programa de sus socios, tanto independentistas como bildutarras. Y esto es lo que está ejercitando y retrotrae y se enlaza con el viejo partido bolchevizado de Largo Caballero, ¿no? Sí, al señor. que llaman, no le llamaban, Azaña le llama no verdad Largo Caballero, y ahora es no verdad Pedro Sánchez. Y ese es el proceso que estamos, un proceso para sabotear la convivencia y acabar con la democracia en España. Suena duro, pero es lo que estamos asistiendo delante de nuestros propios ojos. Yo cuando lo veía ayer, digo, vamos a ver, y veía el cadáver de Christian Kirk, Charlie Kirk. Digo, bueno, es que por supuesto van a empezar a matar. No tengo la menor duda, ni la menor duda. Antes de dejar el poder, mata a quien sea y hace lo que sea. Lo estamos viendo. Felicitarse el abyecto editorial, que la culpa es de la Vuelta. Pero primero, la Vuelta no puede echar a nadie, cosa que hasta estos idiotas saben. Están pidiendo lo que saben que no van a conseguir. Ni la UCI lo va a hacer, porque es el fin de la UCI, ni por supuesto Israel va a cambiar. Solo faltaría. Entonces, ¿por qué lo hacen? Para hundir la política, para que no haya democracia en España. Porque si hay democracia, si hubiera democracia, Sánchez habría convocado elecciones, las habría perdido y estaría camino de la cárcel, con la señora, con el hermano, con el partido y con el gobierno, y la mitad de sus socios. Y antes de eso, Vieito, estos son capaces del 36. Y no lo quiere ver la derechita tonta, incluyendo, en fin, los quality papers, como decía Zarzalejo, los quality papers. Qué cursi es la derecha cuando se pone cursi. Y qué tonta. Pero no lo quieren ver porque les da miedo ver la realidad. Hombre, que te dé miedo la realidad, que es de dar miedo, pero no te ciegues. No, a mí me parece, coincido con Paco, que el final de Sánchez y del sanchismo, y por tanto de una etapa de España, va a ser el peor, de la peor manera. Yo también presumo de que, lo dije cuando terminaron aquellos 5 días, dije, va a tener un final trágico, en el sentido de tragedia, más original, que es un final que no quieres y que indefectiblemente va a ocurrir. Y ese es no. Pero aparte de eso hay 2 aspectos que a mí me parecen relevantes a todo lo que habéis dicho vosotros. Uno, que sea Madrid el escenario, no es casualidad. Es decir, Madrid es el escenario que les interesa manchar, mostrar de violencia, porque Madrid era el oasis. Ahora sí que había un oasis madrileño en medio de todo. Y no lo de Cataluña. Exactamente. Entonces, un territorio que crece, un territorio donde que atrae a gente, donde se convive y se vive con una gran calidad de vida, y que es abiertamente antisanchista. Ya no digo masivamente. Exactamente. Y en segundo lugar es el comportamiento de las fuerzas del orden, que reconocen los policías que tenían la orden de no actuar. Claro. Es decir, se actuaron pocos y quietos. Exacto. Entonces tenemos a un gobierno cómplice de una serie del boicot, pero no de cualquier boicot, porque claro, tú puedes hacer un boicot con un acto en un auditorio, en una plaza, no, del boicot violento a una manifestación deportiva
prestigiada y prestigiosa a lo largo de los años. Hay que decir que el propietario de la Vuelta es L'Équipe. Es decir, el propietario de la organización de la Vuelta Ciclista es el diario L'Équipe, que compró en su día la empresa. Se sugería, perdona, Vito, se sugería que el Tour, que el año que viene arranca desde Cataluña, estaba replanteándose esa salida de Cataluña si no se le daban garantías de que los incidentes que se han vivido en la Vuelta no pudieran tener lugar, lo cual es difícil de garantizar, para que vamos a engañarnos. Con lo cual se puede encontrar una renegociación de eso. Es que están machacando la marca. Y España, la imagen de España internacionalmente ha quedado deterioradísima. Ya está siendo deteriorada. Solo quedaba Madrid como centro de inversión y han ido a por ellos, claro. Sí. Y yo, a mí finalmente me parece que también hay que insistir en un principio que a veces son obviedades, pero malo en los tiempos en que hay que insistir en la obviedad. Y es que la libertad, mi libertad, termina donde empieza la libertad del otro. Es decir, la libertad de estos señores para manifestarse terminaba... Que no fue para manifestarse, fue para agredir. Se podrían haber manifestado en el Retiro. No, fue agresión. Por eso, digo que la libertad de estos señores justo terminaba ahí, cuando la han traspasado y se han ido a la agresión. Está coordinado por un etarra 2 veces condenado y por Pedro Sánchez, que es el compañero, supongo, de la Enrico Taberna. Porque esto es ya una cosa, es el 34 y es el 36, es el PSOE golpista de esta es una democracia para que ganemos nosotros. Y si no ganamos, por la fuerza lo imponemos. O damos un golpe de Estado o robamos las urnas, lo que hicieron en el 36. Es que la Vuelta, por ejemplo, que siempre ha sido boicoteada y algunas veces con atentados para su paso por el País Vasco, por ETA e incluso por la propia Cataluña, ahora es el gobierno desde el Ministerio del Interior y desde la ministra de Educación. Hay que recordar que el martes y el miércoles, tanto Pilar Alegría como Marlaska hicieron declaraciones que había que proteger el derecho de manifestación, cuando no era eso lo que se cuestionaba. Ahí lo que se estaba cuestionando era el sabotaje a una vuelta ciclista. Y contaba con el apoyo y el amparo del propio gobierno. Pero no solamente ayer, es que ayer mismo el propio delegado del gobierno en Madrid hizo una manifestación absolutamente deleznable. Pero es que este señor es el que ha dicho que Bildu hizo más por la democracia que sus víctimas. Dicen los que van con la banderita. Este personaje... Paquirrín Martín es un personaje... Además ayer estaba atacado de alegría, estaba rojo. De satisfacción o del vino de... Había cumplido la orden de su jefe, había cumplido la orden de Pedro Sánchez, con el que trabajó directamente en la Moncloa, ¿no? Hay un elemento añadido. Óscar López, que sin duda es el más tonto de todos los chulitos que tenía los Pepiños Boys, que eran Hernando, Óscar y, por supuesto, Pérez Castejón, don Pedro Sánchez. Bueno, dice, ha sido totalmente espontánea. Pero no te dicen que llevan 3 semanas atacando a la Vuelta, como va a ser espontáneo. Se ha publicó El Mundo, la personalidad del tío que lo coordina 2 veces condenado por ETA. Un recaudador de la ETA. A todo esto tenemos que añadir la imagen de Javier Bardem en la entrega de los premios Emmy con el pañuelo palestino al cuello y diciendo en la entrada de los premios: estoy aquí para denunciar el genocidio en Gaza. Es decir, que la imagen exterior la marca España. También la que portamos. Pero abundando un poco en lo que tú decías, Federico. Tuvo un niño, cerró toda una planta de un hospital judío, porque ante todo seguridad, ¿no? Como los marqueses de Galapagar, que ahora los llevan a un colegio privado, porque claro, los colegios privados están para que no se mezcle, decía la gente, con gitanos y marroquíes. Bueno, de hecho, en las imágenes que hemos visto a Irene Montero y a Yone Belarra ayer en la manifestación también estaba rodeada de sus escoltas. Sí, 3 policías. Claro, pero abundando un poco en lo que toda la premeditación, ayer, por ejemplo, Televisión Española tenía organizado un despliegue sobre la idea de que no se iba a celebrar la etapa final. Es decir, estaba perfectamente organizada. La Televisión Española, que se ha convertido por un foco de activista en la fábrica, una dependencia de la fábrica de ficción de la Moncloa, ya tenía todo organizado. Era algo todo preparado desde el Ministerio del Interior. Hoy dijo Federico una cosa que me gustó mucho y que me la he anotado. Dice, hay activistas, dicen en España, hay un montón de activistas de extrema izquierda emboscados en periodistas. Es que una de las cosas que no son periodistas, son activistas. Que nos venía de agencia es que, para hablar de Charlie Kirk, decían activista de ultraderecha. Primero, no se entienden por ultraderecha.
Pero vamos a ver, es que activistas de ultraizquierda en el periodismo español son la mayoría. Sí, sí. Ya en tiempos de Reagan, él hizo una encuesta. Aquí, Reagan, cuando vino a España, Sí. o después de llegar al poder, Peridis, en El País, lo que llama Arcadia Espada, con manifiesta impropiedad, la prensa socialdemócrata, lo sacaba con un escudo nazi como en las espuelas. Esa es la izquierda de España desde el principio. Cebrián, Polanco y compañía. Chumi Chúmez, sin embargo, hizo una viñeta magnífica, que era un señor allí en la agonía del hospital, con una enfermera muy exuberante que las dibujaba él así, y el señor allí metido dice: y que no se le ocurra a Reagan venirme a visitar. Porque Claro. os acordáis que era boicot a la visita de, Me acuerdo de perfectamente. Reagan, ¿no? Yo estaba recién llegado entonces a la prensa, pero claro, en el diario 16, que conoces, hicieron una encuesta antes del 82 y salieron. Me parece que era algo así como 90 votos para el PSOE, unos 80 para los comunistas, creo que hubo 2 para Alianza Popular, y para la UCD unos 12 o 14, que éramos la cúpula, la mancheta. Pero al menos éramos la cúpula. Ahora no. Ahora son la basura que hay en la televisión, que ya incluso, no sé, sectarios, chicos, por lo menos alfabetizados, ¿no? Sí. Pues no, señor. No, pero no solamente estábamos hablando un poco del escoramiento, no, de ideológicamente, es que estamos hablando de la cabeza de la televisión pública. Es decir, José Pablo López es un gran activista, basta ver su intervención en Twitter y cuál todo eso. Es digamos, una persona que es un tentáculo de Sánchez que está al servicio de Sánchez, y por eso está ahí, y por eso no solamente está ahí, sino por eso está haciendo un gran negocio de la televisión pública. Un gran negocio a servicio de las productoras, del gobierno, etcétera, etcétera. Le han regalado de forma indirecta la televisión que querían hacer, asaltando, dando un golpe contra el primer accionista del grupo, Prisa. Ahora la tienen gratis, pagada por todos los ciudadanos. La famosa Telefedro ahora mismo es Televisión Española, pero la diferencia es que es con nuestro dinero. No. Orgullian lo que dijo es: esto me va a costar 50 millones. Si me voy, pagádmelo. No con mi dinero. Exacto, dice, yo no voy a poner mi dinero, la estamos poniendo todos los españoles. Bueno, ¿crees? Sí, nos vamos a ir a las clínicas CRES, Federico, allí son expertos en medicina regenerativa articular. ¿Qué beneficios tienen estos tratamientos? Bueno, pues no es una infiltración al uso, hay que dejarlo claro, son con tus propias células madre, por lo que el riesgo de rechazo es nulo. Recuperas la funcionalidad de la articulación sin necesidad de cirugía o de prótesis, recupera de forma rápida con una infiltración ecoguiada. Esto significa que ellos saben perfectamente el recorrido que está haciendo esa infiltración y van justo al punto de la lesión. Así que vamos a dar ese número de teléfono para que les puedan informar personalmente, el 91 445 0004, 91 445 0004, o se pueden informar también en lasclínicascres.com. Federico. Colacel para Perico Delgado. Por supuesto. Salvado el honor y, por supuesto, lo han puesto a caer de un burro. Es más, encima este sujeto, el sujeto que ya tiene una trayectoria de estafas informativas tremendo, sacar niños muertos para ilustrar, niños muertos o muy enfermos, para ilustrar un dato que a él le viene de Hamás o de simpatizantes de Hamás, como todo lo que se ha publicado el mes de agosto, sin excepción. Sin excepción. Se han tragado todo lo de Hamás. Y es exactamente lo que pasaba con la manada, con el no a la guerra, con el chapapote. Esto está inventado. Los únicos que no se enteran es en Génova 13, que siguen sin ver que hay cosas que cambian, la derecha, la gente que vota, y cosas que no cambian, la izquierda. En fin, pues para Perico Delgado. Bueno, el tiempo es fácil de contar. Vuelve el calor, será el sofoco, será el bochorno, pero vuelve. Lloverá algo en el norte, porque porque tiene que llover, pero poca cosa. Y en Canarias, vientos muy fuertes a lo largo del día. Las temperaturas suben, en Madrid nos vamos a 33, la máxima nacional en Badajoz, 38, y la mínima, pero 11 grados, que no es muy mínima, en Lugo y en León. ¿Y en la bolsa, Luis Fernando? Bueno, pues estamos de enhorabuena. El IBEX 35 ha conseguido recuperar todo el terreno que perdió. Está por encima de los 15.300 puntos. Nos muestran las pantallas de las aplicaciones en tiempo real. En este momento, 15.361 puntos, con un avance del 0,38%. Volvemos a avances en lo que llevamos de año de más del 30%.
buenas sensaciones, desde luego, en nuestro principal indicador, lo que parece apuntar que todos los analistas esperan buenas noticias de las próximas reuniones de los bancos centrales. Vamos o bien han leído 5 días. Ah, bueno, claro, por supuesto. Es absolutamente extraordinario. Los presupuestos serán expansivos. ¿Pero qué presupuestos? 5 días. Llevan intentando venderlo más de 20 años. Nadie quiere comprar esa cosa. Pues no lo digamos muy alto, que si estando Escarpuente por en medio, igual hasta la SEPI nos toca pagar a todos por 5 días. Pues me parece que a los Carbután les has dado una idea, ¿eh? Bueno, que explícanos buy and hold. Por supuesto, buy and hold, porque si hablamos de renta variable, como hacemos siempre que hablamos de la bolsa, también tenemos que hablar de renta fija, y más en este momento en el que la renta fija, precisamente por la evolución de los bonos americanos a largo plazo y de las latitudes desarrolladas también a largo plazo, están dando mucho nerviosismo. Tenemos que hablar del mejor gestor en renta fija en el mundo. Dentro de los 5 mejores es Rafa Valera, ha sido nombrado mejor gestor global a largo plazo en renta fija corporativa euro y el único español del top 5 según Citywire. Rafa Valera tiene sus fondos en Buy and Hold Bonds y Buy and Hold Debt y desde luego todo aquel que quiera aprender cómo funcionan estos fondos y a lo mejor interesarse por ellos, pues solo tiene que entrar en Buy and Hold, llamar al 900 550 440, preguntar en su banco o entrar en www.elmejorenrentafija.com. Bueno, noticia de interés cultural de la ONCE, Verónica. Pues hablamos de Cleopatra, una exposición dedicada a la última reina de Egipto, nave 16 del Matadero en Madrid. Y fíjate, vamos a poder ver recreaciones escénicas a gran escala, hologramas y realidad virtual. Es impresionante esta exposición, de las pocas que hay, que sea a gran escala. Y bueno, ojalá pronto se pueda ir, se puede ir ya, pero las entradas están casi agotadas, o sea que... Bueno, ahí estará Nadal, el que ha fichado ahora a Feijóo, que era uno de los adalíderes de los populares egipcios. Digo, no entiendo. Montoro y tal, pues eso, el liberalismo egipcio. No, pues son un tipo de recreaciones Pillo que por aquí y... que ahora gustan mucho, ¿no? Esto de la realidad aumentada. Es que ahora la realidad te hacen unas cosas. Están haciendo en la Reconquista, han hecho un canal, que además ganan los buenos, que son los nuestros, pero también son guapos los moros, para que, en fin, se les gane en condiciones, pero muy bien hecho. Y además se ve que es nada, con unos cuantos tal, lo mueves un poco y con muy buenos guiones, por cierto. Bueno, pues vamos a hacer una pausa para la publicidad y enseguida ya con todos nosotros, con todos los oyentes, la presidenta de la Comunidad de Madrid. Isabel Díaz Ayuso, muy buenos días. Muy buenos días a todos. Buenos días, porque amanece, que no es poco. Pero la jornada de ayer, tú que eres ahora con Almeida, ¿cómo está el neopapá? Está hecho un viriato. Pero debo decir que Madrid, que tiene una imagen extraordinaria en el exterior, por la capital y por la comunidad, probablemente ayer vivió uno de los peores días en lo político y sobre todo en lo institucional, ¿no? Efectivamente. Además, muchos de los turistas que ayer tuvieron que salir corriendo por las calles de Madrid, dando una imagen de un Sarajevo en guerra, probablemente hoy en el aeropuerto se han encontrado encima colas kilométricas e incluso algunos habrán perdido sus aviones por la nefasta gestión que el gobierno hace también en el aeropuerto y hace que tengamos una huelga que casualmente se hace en Madrid y nos perjudica a todos. Así que mucha gente hoy por el mundo dirá, pues vaya Madrid, yo pensaba que era de otra manera, vaya desastre de sitio, vaya inseguridad, gente corriendo y sobre todo, como ha salido en tantos medios por todo el mundo, en Madrid se persigue al judío, que eso es lo que está quedando. Y claro, quiero trasladar todo mi apoyo a los judíos que viven en Madrid, que son españoles, o todos los israelíes que no son judíos y están aquí. Es decir, la casuística enorme de personas que no tienen nada que ver, como tantos deportistas que tampoco, porque un deportista no es culpable de su gobierno, ni un artista, ni un empresario, sino, por ejemplo, Alcaraz no podría ir por el mundo. Imagínate si cada vez que nuestros deportistas tienen que pedir perdón por el mundo por tener este gobierno. Si empezáramos a boicotear el deporte y todo lo demás como lo están haciendo con la universidad, con tantas cosas, nos llevarían a los peores episodios del siglo XX. Contra los judíos, contra Israel, pero también contra Occidente y contra el Estado de Derecho, que es lo que hay aquí debajo. Y esto, pues imaginaos a dónde nos va a llevar. ¿Cómo fue la jornada de ayer? Cuéntanos, porque has estado en la vuelta. Recuerdo que, por cierto, unas cosas que sentí increíble, recibió a los israelíes. Sí, es que no son etarras. O sea, pero ¿cómo fue realmente
Y además te metiste, porque, en fin, como tiene que ser, en el propio coche de la vuelta de la organización. Sí, ¿Cómo se veía desde allí? Salimos desde Alalpardo. El ambiente en el pueblo era buenísimo, estaban todas las familias, los niños, la gente pues entusiasmada con su vuelta ciclista, que es algo tan español y tan propio, ¿no? Que nos gusta a todos. Y había muy buen ambiente, había algunas banderas de Palestina, también lo había por la carretera, pero la gente, fíjate cómo es la sociedad española, había banderas, muchísimas de España, la mayoría, también había palestinas, incluso una cruz de Borgoña por ahí suelta, bueno, había de todo. Y la gente no se pegaba entre ellos. La gente decía, bueno, pues este es mi vecino con el que no tengo nada que ver en este tema, pero luego aquí convivimos. Claro. Si tú a la gente le dejas tranquila, aunque no es el sitio, porque me parece que coaccionar y sobre todo deslucir y perseguir a un deportista nunca tiene un buen lugar. Si por lo menos lo haces de manera pacífica, pues bueno, el deportista ya está acostumbrado, llevan acosados todos estos días y ya pues miran para abajo y tiran. Lo importante es lo que pasó después. El caso es que salimos desde allí, desde Alalpardo. Estuvimos con el alcalde, estuvimos con mucha gente, con Vicente del Bosque, estuvimos con Roberto García, con gente que recibió algunos premios, los vecinos, como digo, ambiente muy bueno. Fuimos a saludar a los corredores, a los ciclistas. Algunos nos decían que estaban ya cansados de sentir esta sensación de acoso, porque un deportista de élite de estas características necesita correr tranquilo, centrado, y sus equipos tienen detrás una inversión importante en tiempo, dinero, y necesitan correr en esas circunstancias y no con el miedo a no saber qué se van a encontrar en la siguiente curva, cuándo les van a insultar, si les van a tirar algo, si se van a caer al suelo, como pasó. Entonces ellos ya decían con pena a ver si acaba, y que un ciclista te diga a ver si llegamos ya y acaba la Vuelta Ciclista a España es lamentable, es lo más triste que te pueden llegar a decir. Aún así ellos salieron desde Alalpardo, pasaron al Gete, fuimos desviándonos constantemente porque la delegación de gobierno mintió a todos los alcaldes de la zona. Les dijo que iban a tener un número de agentes de policía que no llegaron. Los alcaldes estaban muy preocupados porque veían en San Sebastián de los Reyes, en Alcobendas, que no había la seguridad que decían, que prometía la delegación, y por tanto había prometido que mandaría policía reuniones, y nunca mandó. Mandó, pero no tantos como se necesitaban para esos tramos donde la gente invadía las calzadas. Aún así, bueno, la Vuelta fue cambiando constantemente el recorrido. El director de la Vuelta, Javier Guillén, fue tomando decisiones durísimas para él, porque al final él lo único que quería era llegar, aunque fuera a llegar. Y al final le tuvo que tomar la difícil decisión de llegamos, y es un pulso por la libertad y por la Vuelta Ciclista, o damos además una vuelta a las vueltas correspondientes a Madrid, que es lo que en el fondo todo el mundo querría ver, que es para lo que seguramente mucha gente se ha desplazado desde otras zonas de España y del mundo a verlo, porque la Vuelta Ciclista a España es un evento internacional como la Vuelta o el Giro, que casualmente ni en Francia ni en Italia ha pasado esta imagen catastrófica de España y de Madrid. No ha pasado allí tampoco. Y que yo sepa, si es por el mundo y por el bien y por los derechos humanos, como decía ayer el infame presidente del gobierno que tenemos, digo yo que también en Francia y en Italia la gente tendrá principios. O sea que evidentemente no va. Esto va contra la Vuelta Ciclista, va contra Madrid, va contra España y contra un presidente del gobierno que ha dicho, vosotros tendréis los votos, pero yo tengo las antorchas. Y se ha convertido ahora mismo en... Se va a gobernar aunque perdamos las elecciones, que es el fascismo-comunismo que representa este señor. Hay una en un sistema que no estaba preparado para un hombre como este. Esta es una cuestión muy de fondo. Antes estábamos comentando y hemos coincidido además, Paco, Vieito, yo desde las 6, cualquiera que haya visto las imágenes sabe que este tío es capaz de cualquier cosa, y cuando digo cualquier cosa es cualquier cosa. Este régimen de cargarse el régimen democrático y liberal español de la transición empieza el 11M. Continúa con Zapatero rompiendo todas las alianzas exteriores que tenía España con Felipe y con Aznar, con UCD, con Felipe y con Aznar. Y desde entonces, con Largo Caballero como modelo, hemos ido a la guerra civil. Zapatero, con la crisis económica, no pudo repetir, ni siquiera como candidato. Se dedica ahora a ganar dinero con los genocidas, esos sí genocidas de Venezuela. Y los narcoestados, que se le da muy bien. Claro, pero claro, es que lo de Sánchez, que dijo, viva el pueblo español, estaba como una chota ayer, no sé qué llevaba, o si está él así. El pueblo español al que se ha privado de la soberanía nacional, que con la ley de amnistía y con el cupo catalán ya no existe la Constitución, y habla del pueblo español, que es el único representante y dueño de la soberanía nacional.
un tío que llega a ese punto hará lo que sea. ¿Y crees, Isabel, que eso la gente lo empieza a ver o le cuesta admitirlo? Una mayoría importante de españoles lo ve y él lo sabe también. Por eso no puede pisar la calle. Y como él no puede pisar la calle, he decidido que la calle sea invivible. Pero hay una parte también, la que quiere creerle por distintos motivos. A ver, hay una parte de la izquierda española y del independentismo que ha odiado a España siempre, que ese espíritu de Caleborroca lo lleva dentro y que no le importa destrozarlo todo con tal de seguir adelante con su proyecto. Mirad cómo se ha comportado el independentismo en Cataluña a lo largo de los años. Cuanto peor le ha ido a Cataluña, a ellos les daba igual porque no era amor a lo propio, sino odio a todo lo demás y un negociado. Entonces esa parte suya, completamente extremista, extrema, que está, a otra cosa, le da igual. Le da igual, o porque viven de lo público, para destrozar lo público, porque tienen un chiringuito, tienen una empresa pública o privada que ya cobra del gobierno a través, pues, una empresa de audiovisual, o una productora, o una empresa de temas de ecoresiliente con algo de tema verde, que lo mezclan todo. Si no es eso, es porque tienen a la familia o a los primos colocados. Es decir, en torno al gobierno, como pasó durante 40 años en Andalucía, por muy mal que le fuera Andalucía con el Partido Socialista Obrero Español, por muy mal que vaya, ahí hay un entorno que lo impregna todo, además de una medida desde el gobierno para trasladar, inocular odio a la derecha, que no venga a la derecha, que no gobierne la derecha, como si no estuviéramos gobernando desde hace 30 años en Madrid. En fin, el día que se den cuenta... Por eso se portan en Madrid, yo hombre, creo que por sí supuesto, se han dado cuenta. Donde bien viven luego ellos, y los municipios gobernados por el Partido Popular, por supuesto. Nunca gobiernan, o sea, nunca viven en los suyos. Una última pero... cuestión, Isabel. Estos días se ha publicado un material, además nuevo, debo decir que en El Español, además lo publicó, una entrevista con un hombre que dirigía, un periodista, Paco, no me acuerdo cómo se llamaba. Un comercial de una... El comercial de la revista. De la revista, sí, que se llamaba Mensual, o sea, una revista gay. Sí. Y este ha contado que a la hora de cobrar los anuncios de los prostíbulos del padre de Begoña, era Begoña la que se los pagaba a él, en dinero negro. Y también que eran menores de edad, dice en esa época, brasileños y colombianos, la mayoría, menores de edad. Y ha añadido, ahí entraban policías a grabar ilegalmente, lo de, si es que lo anunciaban también, es lo de Villarejo cuando decía que él grababa, chantajeaba y tal. ¿Y a quién? Ante toda la gente del PSOE. Es decir, que como bien Óscar López intentó hacer, buscando material, este material buscaba, que ahora ha parado porque le da la vergüenza todo lo que está viendo, es que así ha construido su carrera, con el dinero negro de los prostíbulos y con las grabaciones de las saunas del suegro. Y, por supuesto, la Fiscalía, que debería intervenir de oficio, porque se trata de acusaciones gravísimas. Si son falsas, duro con él. Y si no son falsas, actúa, ¿no? Efectivamente, bueno, esto que se llama de Fiscalía de Delitos de Odio, que, en fin, sí, algún día habrá que analizar eso de lo subjetivo que puede llegar a ser, actúa para lo que le conviene, porque si no es un delito de odio contra un grupo étnico, contra una religión, contra una serie de personas determinadas, que venga Dios y lo vea. Aparte de que es ilegal lo que ha sucedido, porque tú no puedes boicotear una competición deportiva, una competición de ningún tipo, de esta manera. El problema es ese, que nuestro sistema no estaba preparado para tener al frente a un sujeto semejante, porque hasta aquí España tenía una separación de poderes, unas instituciones fuertes, con sus aciertos, sus errores, siempre había una alternancia política y unos políticos, aunque fueran de izquierda, el propio Anguita, eran conscientes de que había unos límites y que llegado el momento no podías llegar a según qué pactos y tocaba ceder testigos. Que no, nos olvidemos de eso, es el mundo de ayer. Ahora estamos en manos de una persona que le da todo igual, Y esto, cuando lo hemos anunciado algunos, se nos llamaba exagerados, el ala dura del PP, ya están los extremistas. Bueno, es lo de siempre. Esto también empezó en el País Vasco, empezó en Navarra, empezó en Cataluña, había quienes lo denunciaban y lo mismo, eran los que estorbaban y eran los no moderados. El moderado era, pues como hoy el presidente Illa, que un día se sienta con
bandera de España detrás y otro día con una planta viéndose con Puigdemont. Es decir, que estamos a lo que estamos. Esto va a ser muy duro, pero lo que también me dio mucha pena ayer, que pude vivir en primera persona, es como cuando estábamos subiendo hacia el Palacio de Oriente, se hizo un cuello de botella con todos los manifestantes que había ahí, que no eran muchos, te diré, por lo que me han comentado, el dispositivo que desplegó el infame delegado del gobierno que tenemos, que es impresentable en todas sus declaraciones, en cómo abandona a las fuerzas y cuerpos que tienen la obligación de proteger, dejó solo un dispositivo de en torno a 1.500 personas, que es lo que se deja en cada partido de fútbol un domingo cualquiera. Cuando en un partido de fútbol, en un estadio, pues van familias, van niños, y hay unas medidas de seguridad. Eso es todo lo que dejó para todo el dispositivo a lo largo de toda la tarde de ayer, sabiendo la situación que se iba a vivir. ¿Y qué ocurrió? Pues como dicen que además, sobre todo desde las imágenes, desde drones y desde helicóptero, no eran tantos manifestantes. Lo que pasa es que estaban muy apiñados en las fotos y en los lugares oportunos. Eso al final hizo que los ciclistas pidieran, oye, con los brazos vamos a parar, porque ya los manifestantes contra los propios ciclistas. Sí. Y los ciclistas diciendo, ¿pero de qué van? O sea, esa gente, ¿cómo va a volver? Pero luego, ¿cómo va a querer correr? ¿Y qué imagen damos? Pero luego lo de los niños corriendo, ¿habéis visto esas imágenes? Sí. Eso es Madrid, de verdad. Un domingo de septiembre en Madrid se está de delicia. Siempre, porque ahora ya el turismo en Madrid es todo el año, pero especialmente el turismo en primavera y en otoño en Madrid es excepcional. Viene gente de todos los rincones, hay un montón de terrazas de niños, hace muy buena temperatura, todavía anochece tarde. El ambiente que tiene normalmente Madrid un domingo es una maravilla y Sánchez no lo puede soportar. Y el problema es que ahora van a ir a por la Fórmula 1, lo están intentando con el Mad Cool, lo van a intentar con cada evento que funciona y que tiene una marca internacional. Pero si a eso le añades la soledad a la que nos han sometido con la energía nuclear, con los impuestos estratosféricos aberrantes que tenemos contra cualquier empresa, contra clase media. A esto le añades también la ruptura con las democracias liberales. Algún día echaremos en falta a Israel cuando tengamos un problema de islamización masiva en Europa. Nos arrepentiremos de esto. Por cierto, es Sánchez el que más ha negociado con Israel, incluso durante estos meses, no nosotros. Incluso las armas. Es Sánchez el que ha mandado armas a Israel y ha estado, que es lo suyo, trabajando con todas las democracias liberales en cuestiones de armamento, porque evidentemente el orden mundial no es ahora mismo lo más estable. Hay unos movimientos internacionales de potencias y España está aislada y está sola frente a Marruecos, ante los Estados Unidos, ante cualquier otro problema de seguridad que tengamos. Por tanto, si nos aislamos con la energía, si nos aislamos con los intereses internacionales y si nos convertimos en la capital del islamismo radical en el mundo, cuando vengan maldadas, que van a venir maldadas, ¿a quién llamamos? ¿A Estados Unidos? ¿A Israel? ¿A quién le vamos a pedir ayuda? ¿A quién? ¿A Hamas? Que venga Hamas y que te ayude. A Putin. Entonces, el problema es que este señor le da todo igual, porque hoy no estamos hablando de Begoña Gómez en la portada de todos los periódicos, porque como régimen autocrático que se comporta, él decide de qué se habla en cada momento. Y hoy estamos hablando de esto, pero los problemas reales de España, mientras tanto, van quedando para el que venga. Las deudas, el desguace de las empresas, de la convivencia. Eso ya, ¿qué más me da? Entonces, cuando una persona no es capaz ni siquiera de ponerse por un momento en el lugar de los ciudadanos a los que se supone que ha de representar, aunque no le voten, España tiene un verdadero problema. Y esto es lo que vamos a tener que afrontar. ¿Y ahí todo, Paco? Sí, la imagen, en la línea de lo que acaba de decir la presidenta, de que Madrid efectivamente tenía una imagen de una ciudad con un enorme atractivo, y especialmente en primavera y otoño, ¿no? Se plantea iniciar alguna campaña para de alguna manera cauterizar y combatir la mala imagen que en apenas unas horas ha destrozado el trabajo de muchos años, ¿no? Madrid había logrado ser polo de atracción y tengo dudas si desde ayer no hemos perdido esa impronta. A ver, todo no, evidentemente, pero hay que trabajar mucho ahora y hay que seguir hablando en prensa internacional y entrando en todas partes, como venimos trabajando desde la Comunidad de Madrid y desde el Ayuntamiento todos estos años. Primero, para recordar que nosotros no tenemos nada que ver con esto, que no nos representa, y las bondades y todo lo que tenemos que celebrar en Madrid y todo lo que viene por delante sigue vivo. Entonces, eso tiene que ser, pues una tarea.
Pero no nos puede tampoco, vamos, no me pienso quedar cruzada de brazos, porque es que esto no puede ganar, el mal no puede ganar si dejamos de hacer las cosas porque esta gentuza así lo decide. Si ya tienes miedo a actuar, si ya tienes miedo a emprender, a traer grandes eventos, porque ellos lo deciden, pues es cuando van a ganar. Y no van a ganar, no van a ganar, porque tú podrás tener esa antorcha, pero no tienes esa urna. Lo siento. Y vamos a arrasar en las urnas en cuanto tengamos la posibilidad y democráticamente poner a este señor y a todo su equipo fuera. Ahora, habrá que hacer una reforma profundísima de las instituciones, de leyes sectarias que son desastrosas y también de toda la gente colocada que ha dejado activistas que son unos verdaderos inútiles, que institución y empresa que están tocando la están arruinando. Va a haber una tarea ingente. Pero además, la imagen de Madrid, desde luego, pues vamos a seguir peleando. Tenemos siempre campañas por todo el mundo y especialmente en según qué mercados, pues seguiremos con ello. Y viajando, y reuniéndonos, y celebrando. Y bueno, hay muchos eventos muy buenos que van a seguir viniendo, que prefiero ni mencionarlos, fíjate, eso sí, porque es que ya sabes dónde te van a... Es que lo que van a intentar es boicotear las cosas, pero pienso que esto es un pulso contra el mundo libre y claro que lo van a perder, pero solo lo pierden si los que creemos en esto no dejamos de hacer nuestro trabajo. Bueno, cuidado con la Fórmula 1, que no es lo mismo boicotear a un ciclista ya me intentaron el sábado que a 300 kilómetros a la hora. El sábado me intentaron con 4 carteles ahí coaccionar en la Puerta del Sol para que no celebráramos el inicio ya del contador, porque ahora ya desde el 13 de septiembre queda un año para el comienzo de la Fórmula 1. Pero la inmensa mayoría de la gente de la plaza, que había gente de todos los colores, de todos los lugares de España y del mundo, se echaron. O sea, es que la gente no quiere eso. Y si bajas un momento a hacer un evento en la Puerta del Sol, yo no soy como Sánchez, que acordono y decido quién está ahí. Ahí había gente de todas partes. No era un mitin del PP. Y no podéis imaginar cómo especialmente había hispanos y había gente de Cataluña, había gente de todas partes que los echaron a voces. Largaos de aquí. Es que la gente no quiere esto. Es que la gente no quiere vivir. España siempre fue un país alegre, un país seguro, un país de convivencia, que sí tenía sus contrastes, su pluralidad y sus cositas, pero aparcaba según qué diferencias y la vida seguía con mucha gracia. Y esa es la España todavía que queda ahí viva, pero que cada vez evidentemente está más desesperada porque les vas quitando las ganas con todo lo que pasa. Pero está ahí y lo que hay que hacer es llegarles antes de que sean los jóvenes los que de una manera extrema tomen la revancha, porque esto evidentemente cuando tienes 15, 16 años te llega al alma y tu forma pasional de entender la vida te puede llevar a llevar unos planteamientos muy, muy extremos. Y algunas veces algunos te lo dicen desde el corazón y eso es peligrosísimo. Y eso es un poco también lo que buscan. Así que, ¿qué dirigente político, qué alma puede ser la de un dirigente político que sabe que está provocando eso? Paco. Entiendo la expresión de que el mal no puede ganar, pero no deja ser la expresión de un deseo, porque es que el mal está gobernando. Sí. Y no será en la Comunidad de Madrid. Los golpistas catalanes imponen la política y Sánchez la acepta. Aquellos que vivieron del terrorismo de ETA son los que marcan la política de ETA y tenemos un gobierno que en principio era un gobierno de oposición, se ha convertido abiertamente en un gobierno antisistema. Porque Sánchez vive la excepcionalidad, ya lo ensañó durante la pandemia y lo hemos visto. Es decir, él para, digamos, no abandonar el poder, para no quedarse, digamos, afrontar los casos de corrupción gravísimos que afectan a su familia, a su partido, a su entorno más cercano, necesita estar en el poder. A costa de eso hará lo que sea menester. En ese sentido, en esa estrategia, él tiene 2 objetivos. Uno personal, que es usted, como se ha demostrado en el caso de utilizar al fiscal general del Estado para ganar un relato contra una rival política, si solo fuera cosa eso. Absolutamente, y toda la estrategia que ha seguido adelante. Y luego Madrid. Es decir, Madrid da la sensación, por lo que vimos, lo estamos viendo ayer, con la final de la carrera, que fue un movimiento en el que se produjo un efecto llamada desde el gobierno, que el propio presidente del gobierno animando a boicotear la vuelta desde un mitin en Málaga, pero durante toda la semana, empezando por el lunes, cuando lanzó aquel gran ataque a Israel y luego las declaraciones que han hecho los ministros, etcétera, iban preparando la estrategia. ¿No tiene la sensación de que Madrid, lo he dicho al principio del programa, Sánchez quiere convertir a Madrid en la capital del procés español, es decir, derivar una situación
situación como la que se ha vivido en Cataluña, con Madrid como escenario para arruinar las perspectivas y además el bienestar y la libertad que se vive en Madrid, que se ha convertido en un objetivo a batir por Pedro Sánchez desde el minuto 1, porque esa ha sido una obsesión personal en su caso y como objetivo de la propia capital, estrategia en su objetivo político también. Sin ninguna duda. Ellos saben muy bien. Si lo sé yo, lo saben ellos. ¿Qué hace fuerte a Madrid? La visión internacional que tiene ahora como nunca, la imagen de Madrid región universitaria, a la que vienen estudiantes de todos los rincones del mundo a estudiar a las universidades públicas, privadas y escuelas de negocios, el turismo, los grandes eventos, los centros de datos, las inversiones, los patrimonios. Ellos tienen una lista, dicen, esto es lo que hace fuerte a Madrid, pues uno a uno nos lo vamos cargando o legislando o manipulando, coaccionando, y ese es el trabajo denodado que hace el presidente del gobierno contra su capital, porque necesitan descapitalizar España por muchos motivos, aparte de por lo que simboliza la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento ante sus políticas, por supuesto, porque ante sus fracasos se demuestra cómo una sociedad libre y próspera puede hacer las cosas de otra manera. Es que hay un proyecto de ruptura desde hace muchísimos años, especialmente pergeñado por un nacionalismo y un independentismo desorejado, que son los socios del presidente, que ellos sí tienen muy claro dónde quieren ir. Claro que esto está sucediendo. De hecho, si os fijáis, Pedro Sánchez es la única persona que hoy está feliz en España con lo sucedido. ¿A qué español normal le puede parecer bien lo que ha pasado? Es que de verdad nos toman por tontos. Y daos cuenta de que esto lo empezó un tipo en Bilbao, uno de Bildu. Si es que estos son los mismos. Está condenado 2 veces. Y además que el que recaudaba el dinero, el chantaje a los empresarios. Claro, sí es así. Y luego también efectivamente han tomado nota cómo han sobrevivido en Cataluña. Pues los males de la política catalana nos los han traído a España entera. ¿Cómo? Dividiendo entre partidos, entre bloques y sobre todo con cordones sanitarios. De manera que el Partido Popular fuera el partido que nunca más pudiera volver a gobernar ni en el País Vasco ni en Cataluña. Expulsaron a los discrepantes, silenciaron a los que se quedaron para que no molesten y con distintas normas han hecho que la alternancia sea cada vez más difícil. Eso es lo mismo que pretende hoy Pedro Sánchez, controlando la justicia, convirtiéndose él en los 3 poderes, dirigiendo el legislativo, el judicial y, por supuesto, lo que peor dirige justo es el ejecutivo. Eso es lo que peor se le da. Afortunadamente, por lo menos, puede gestionar poco porque es todo desastroso. Pero claro, lo dejan todo morir. En definitiva, él es en uno, los 3 poderes y el mediático. Por supuesto que el mediático también, con una corruptela de dinero privado y público entre productoras de televisión, Radio y Televisión Española, bueno, todo lo que vemos, y favores. Y su propósito es que nada funciona en España y, si acaso, en Cataluña, porque quiere repetir el esquema de las últimas elecciones, que fue: en España no me votan, pero divido todo PP-Vox, y que Cataluña me dé los votos suficientes para poder seguir adelante, y es en lo que está. Y, por supuesto, después llevarnos a una república federal plurinacional, que ese es el siguiente escenario en el que nos vamos a encontrar. ¿Y la estrategia de PP y Vox está siendo acorde al reto y a la gravedad del momento que estamos viviendo? No. Yo pienso que... no toda la culpa siempre es de la oposición. Estamos ante un régimen muy peligroso que no habíamos conocido en España, y siempre la culpa es de la oposición. Hombre, tampoco es, porque es muy difícil ante este panorama hacer oposición, que los mensajes lleguen y, sobre todo, que la gente quiera escuchar, porque Sánchez ha levantado un muro y la otra parte del muro es que odia de una manera visceral, porque han alimentado las pasiones de la guerra civil, porque, bueno, es que lo han intentado todo de manera que lo que está fuera del muro de Sánchez sea odioso y odiable. Yo veo y leo noticias todos los días sobre mi gobierno, sobre mí, sobre los demás, que son vomitivas. Es que es todo mentira y lo saben. Y tú les explicas con datos: oye, esto que has contado en tu periódico no es verdad. Y les da absolutamente igual, necesitan que se te odie, por eso van a lo personal. Por ejemplo, a mí intentan deshumanizarme
para que sea pues un perfil de una mujer frívola, que no siente, que no es humana, que genocida, asesina. Bueno, eso es lo que intentan hacernos a todos. Bueno, es que Odio. Tu padre, que en paz descanse, ni siquiera tenía prostíbulos. Imagínate, ni tampoco empezó a multiplicar por no sé cuánto su facturación siendo yo nada. Bueno, es que no estaba ni en vida, pero eso sí, el padre de Sánchez, y así todo. Pero bueno, más allá de eso, necesitan que se te odie en lo personal, pero no gobierna la derecha. Y entonces, ante ese escenario, es verdad que las cosas se van complicando. ¿Culpa de todos? Sí, desde luego, porque la mayoría de la gente no sabe gestionar, nadie, ni siquiera el sistema estaba preparado para una situación como esta, donde no hay límites, donde los demás los tenemos y ellos no los tienen. Entonces, en ese escenario es muy difícil. Pero es verdad que Pedro Sánchez, ¿qué necesita? ¿Un Partido Popular fuerte o un Partido Popular debilitado que necesite siempre apellidos? Evidentemente necesita lo segundo y no va a parar de alimentarlo. Por eso tenemos todos los problemas abiertos, como puede ser el de la inmigración irregular masiva no controlada o los problemas de convivencia y de seguridad, que son responsabilidad directa de Pedro Sánchez y provoca que en muchas regiones, especialmente por ejemplo en Madrid, esto empiece a florecer en los barrios especialmente obreros, para que ese discurso lepeniano se multiplique y nosotros estemos a tortas y el gobierno pues vaya después a recoger y a sembrar. ¿No tiene algo de culpa el Partido Popular, como todos los grandes grupos sistémicos en Europa, que siguen sin entender, se niegan a aceptar que el de la islamización y la inmigración ilegal es el gran problema de Europa, de la Unión Europea? Es verdad que en Madrid en eso, bueno, por ti básicamente, y algunos de los líderes, por ejemplo, pues mira, en Cataluña está ahí el hombre haciendo lo que puede, Alejandro Fernández, pero da la impresión de que hay una parte del PP que vive en tiempos de Aznar, que hace el análisis de Aznar y de Pujol, que no se han dado cuenta que han pasado 20 y tantos años de aquello, 30, que la España de ahora no tiene nada que ver, y sobre todo que entonces había, como decías antes, un límite, que es que la Constitución se hizo para evitar la guerra civil. Aquí se cargan la Constitución para ir a una guerra civil, como siempre, pensando que la van a ganar. Pero yo, así como en algunos líderes, especialmente en Madrid, o sea, es el caso de la presidenta, también del alcalde de Madrid, que tiene ahora un discurso pues totalmente alineado con el tuyo, pero yo otros presidentes autonómicos, etcétera, no les veo mentalizados para lo excepcional de la situación. Vox se deja llevar. Pues tampoco, últimamente están hasta más cariñosos, porque les va muy bien. Pero estas cosas cambian de un día para otro, pues son votos prestados. La base del voto de PP y Vox ha sido siempre mayoritariamente la misma. Ahora llega un voto joven que se va a Vox. Bueno, pues cultiva el de los mayores, que hay más que jóvenes. Yo veo ahí en el Partido Popular una especie de parálisis de frenar y acelerar al mismo tiempo. Es que en nuestro caso, desde la Comunidad de Madrid, tuvimos que sufrir a Sánchez desde el primer minuto de la pandemia, entonces le conocimos bien rápido y vimos en sus ojos, en sus actuaciones, lo que había detrás de una persona que no tiene escrúpulos, que además tiene una enfermedad patológica por su persona y que desde que llegaron no dejaron de medrar en negocios turbios como buenos ricos. A él todo se le ha regalado en la vida, desde el máster a las urnas de cartón en su congreso, pues lo mismo la llegada al gobierno. A partir de ahí, para que las tramas de corrupción de Ábalos, Koldo, Santos Cerdán, luego él también, todos, llegaran tan lejos, no, eso significa que no dejaron de robar y de chanchullar desde el primer día. Si no, ¿cómo llegas tan lejos? ¿Cómo llegas a tener tantos tentáculos con Venezuela hasta el punto de que una persona que tiene prohibido poner el pie en suelo europeo como Delcy Rodríguez traiga maletas, hablen entre ellos, Zapatero se pasee por la embajada venezolana como Pedro por su casa? En definitiva, todo ese entramado con República Dominicana, rescates, todo, ¿cuánto tiempo han tenido que dedicarle a ello, no? Eso es lo que se hizo desde el principio, eso es lo que tenemos ahí. Entonces, ante esta situación, pues este señor, ya te digo que pues sin escrúpulos, sin límites, pero muerto del miedo, porque cuántas grabaciones no habrá, cuántos informes no habrá. Al final, cuando vas dejando tantos cadáveres por la vida en tantos sitios, al final tu única preocupación es sobrevivir a todo eso. Y te tienes que quedar, cuando dice la gente, es que con la corrupción se va a ir. La corrupción le ata, porque necesita desde dentro perseguir a los jueces, maniatar al Poder Judicial en su conjunto,
desprestigiar a la carrera, perseguir a los medios, legislar contra ellos, porque me hace gracia, pero van a empezar a perseguir a los medios de comunicación hasta por el patrimonio de sus editores. Empieza tú por contar los patrimonios de todas las personas que tienes en los medios de comunicación públicos que cobran 5 veces lo que yo, porque yo seré un cargo público, pero ellos son una carga pública, porque ellos no tienen la obligación de poner en los portales de transparencia lo que cobra cada uno de las personas que están en esos medios de comunicación haciendo negocios. Bueno, en fin. Que sí, que efectivamente esto va a requerir de mucha paciencia, de mucho trabajo y también de acertar. Y yo entiendo que como nos llevan a una situación visceral, se pide que las respuestas sean de la misma manera. Y no puede ser eso. No puede ser eso. Hay que acertar con las palabras, con los discursos. Saber defender al que hay que defender. Siempre no ensuciar o no poner en tela de juicio más al buen nombre de la carrera judicial. Porque hay muchos jueces, fiscales, funcionarios, policías, guardias civiles, empresarios y ciudadanos de todo tipo que no van a tirar la toalla, que están aquí. Pero hay que trabajar con cuidado, con conciencia y ser más inteligentes, porque ellos lo que necesitan es azuzar pasiones en las calles y situaciones extremas para que ese otro lado que él ya ha alimentado durante estos 7 años, pues diga, aunque sea un horror todo, aunque mis hijos no tengan para comer, que no gobierne la derecha. Eso es lo que ha conseguido Sánchez. Una última cuestión, solo un detalle. Los famosos encapuchados que dicen que le dieron una paliza a unos menas, tremendo, que estaba moribundo el mena, nunca hubo encapuchados, son como las balas de Marlaska. Es mentira todo. Y entonces yo por eso digo que hay gente en el PP que parece que está siempre en San Valentín, que todo el año es Navidad. Y hablan de consenso, pero vas a consensuar con esta pandilla de golpistas delincuentes. Era mentira como lo de Navajita Plateada. Como todo lo que pero es que es mentira, pero es que para un comunista, decía Lenin, la mentira es un arma revolucionaria. Para ellos la mentira es normal usarla. No solamente no les avergüenza, lo disfrutan. Yo creo que hay que pasar por una pandemia con Sánchez en el gobierno y nosotros en un gobierno autonómico para ver el mal. Ver el mal en sus actuaciones, en su abandono, en cómo se retorcieron los discursos, en llamar al boicot de un hospital con pacientes dentro. Todo lo que se vivió y cómo luego se ha ido premiando a esos liderzuelos que estaban detrás de todo eso, te demuestra que él, lejos de rectificar ante un error, es al contrario. Como uno de los míos cometa una fechoría, lo ensalzo. Y todavía le asciendo, como ha pasado con la Policía Judicial en la Comunidad de Madrid, como está pasando con inspectores fiscales, como está pasando con cada uno que comete alguna atrocidad, y no digamos el fiscal general del Estado, que se va a representar a sí mismo en un bochornoso juicio ante todos. Volviendo a la vuelta, me gustaría saber si la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento de Madrid, tiene previsto pedir o reclamar algún tipo de compensación, es decir, si se demuestra que hay un efecto en esas declaraciones, como creo que ha quedado bastante demostrado y hoy en la prensa es bastante unánime al respecto, ese llamamiento que hace Sánchez por la mañana y luego lo que sucede. Sí, entiendo que montar un evento de estas características, más allá de la inversión económica, el esfuerzo y el tiempo de muchísimos profesionales, ¿no?, que están al servicio de que este evento salga en condiciones. Si ustedes tienen previsto reclamar algún tipo de compensación. Luego, por otro lado, me ha llamado la atención la expresión que ha utilizado usted de campaña de deshumanización. ¿Se siente usted, como el presidente Sánchez, también víctima de una campaña de deshumanización? Él lo dijo en Televisión Española. Es verdad que él asentía ante una declaración efectivamente de la periodista de Pepa Bueno. Y en este sentido me gustaría saber qué opinión tiene al respecto de la información que publica Alejandro Entrambas Aguas en El Debate, extrayendo una parte de su libro, La Sagrada Familia, en donde se ha demostrado que el hermano del presidente del gobierno estuvo viviendo en la Moncloa durante una temporada mientras él se supone que se estaba beneficiando, bueno, pues de una supuesta residencia en Portugal que no existía, que era ficticia. A ver, la primera pregunta, sí, Ayuntamiento y Comunidad de Madrid, el alcalde y yo hemos hablado, vamos a trabajar y a hacer un análisis sobre todo el daño reputacional y económico que le ha supuesto a la Comunidad de Madrid y al Ayuntamiento. Y ya veremos las decisiones vamos a tomar una serie de decisiones que en estos días, bueno, pues vamos a estudiar para acertar, porque estamos en tiempos de acertar. Es muy fácil ir a juzgados, es muy fácil llamar a según qué actuaciones, pero ya creo que nos quedan tiempos contados para no cometer errores. Entonces, como queremos ser certeros en las decisiones que tomemos, lo vamos a anunciar cuando lo tengamos todo bien atado, pero por supuesto, claro.
Después, sobre la campaña de deshumanización, es evidente que la hay, pero yo no me siento víctima, afortunadamente. No me siento víctima de nada porque soy consciente de que la víctima no soy yo. La víctima es la inmensa mayoría de España y de los españoles que están sufriendo, como todos los demás, una situación nunca vista en nuestro país y que pasa también por desguazar Madrid, claro. Entonces, ¿soy yo la víctima? ¿O lo son los que están ahora mismo en un coche, que van a pagar sus impuestos a llevar a los niños al colegio, llegar bien tarde esta noche para que luego les quiten parte de la recaudación para dárselo a señorilla y a los independentistas porque son unos caraduras? ¿Quién es la víctima ahí? Hay tanta víctima en realidad que sentirme yo a la cabeza de la víctima, pues de las víctimas, no me parece bien, pero que la campaña existe es evidente. 24 horas. Sobre mi entorno, sobre mi familia, sobre con quién salgo, dónde voy de vacaciones, dónde vivo, todo lo hacen para intentar que en la calle la gente me llame lo que no me llama encima, porque evidentemente ya todo el mundo está bastante... yo creo que ya está bastante prevenido de lo que se está viviendo. Y sobre el hermano, pues es evidente que nada es normal en torno a él, que se le creó una plaza, por lo que estamos viendo, a dedo, que todo el personal que tenía que ver en esos momentos con Badajoz y con la Junta de Extremadura, con el Partido Socialista, pues han estado formando parte de esa trama para protegerle y para que una persona que tenía un puesto hecho a dedo, encima pagara con su dinero un patrimonio fuera, en Portugal. Por supuesto, nunca hubo una sola inspección fiscal contra este hombre, más al contrario. La Hacienda, el Ministerio de Hacienda, solamente salió con un comunicado para defender al hermano del presidente, comunicado tan bochornoso que nadie quiso firmar. Bueno, es más, ante la jueza heroica, cuando interroga a 3 empleados de Hacienda que sabían perfectamente lo que estaba, dónde vivía, y han estado delinquiendo, encubriendo al delincuente hermano, el delincuente mayor, dice, ¿y usted firmó? Dice, vamos a ver, dice la juez, a mí siempre que he pedido un informe oficial me ha venido con membrete. ¿Cómo es que ustedes me mandan un informe sin membrete, sin decir tal? No sé, decía uno, no sé, este que lo firmó, este que lo hizo, ¿usted ha mandado sin membrete cartas? No, solo en esta ocasión y tal. ¿Y por qué? Bueno, no lo veía claro y tal, pero a lo mejor este que lo redactó, al final los 3 estaban en el delito, la jueza, que es de AUPA, los asustó y ahora vemos lo que cuenta hoy el debate. Ahora resulta que él y su Matsumoto, a la que colocó Álvarez como experta en terrorismo, una japonesa en España, experta en terrorismo, la puso en el Estrecho y luego el Estrecho es que estaba a lo ancho en la Moncloa. O sea, yo realmente me asombro, yo no he visto cosa igual, pero ni los peronistas, ni Melda Marcos, o sea... Pero fíjate otra cosa, hoy, evidentemente Pedro Sánchez sabía que hoy su hermano iba a ser noticia y sale ayer en ese mitin. Y es la primera vez en mucho tiempo que le vemos sonreír feliz. Sí. Era feliz por la mañana. Yo nunca le he visto con... Mira que tiene un aspecto últimamente, que yo eso no me quiero meter ahí, pero malhumorado, pongamos, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo estaba ayer? ¿Cómo daba esos mensajes radiantes? Era Nerón llamando al vamos a quemarlo todo, vamos, con qué alegría. Hoy la portada es la que él ha querido. Cuando el presidente del gobierno dirige las portadas de un país, yo creo que tú puedes ser muy de izquierdas, puedes ser muy pro Sánchez, pero te están tomando el pelo un poco, ¿no? Por lo menos un poquito, no sé, de autocrítica. Y sobre todo, ¿qué país le vas a dejar a tus hijos? Para que no gobierne la derecha. Por cierto, insisto, aunque luego gobierne la Comunidad de Madrid y tenga los mejores datos en todo, para eso, ¿te sirve el fin justifica los medios? Hemos llegado a esa... Sí, que sí, por supuesto. Sí. Pero ¿os vale hasta en esto? ¿Para todo? Pues sí. Sí, pero no es extraño que sea noticia. Nerón supongo que sería noticia cuando incendió Roma. Sí. El problema es que aquí se justifica por parte de su portavoz. Muy bien quemada. Y eso por parte de los medios, ¿no? Esa es el drama y la que estamos asistiendo, ¿no? Activistas de ultraizquierda. No, pero volviendo a lo de Hacienda, la culpa la tiene los 500 millones de euros que Hacienda, que el gobierno aprueba para incentivar a los inspectores, claro. 500 millones, pero no, porque claro, en fin, tengo aquí un listado que me manda un amigo, un oyente, de todos los casos así muy sonores que fueron auténticamente perseguidos hasta el punto de marcharse de España, como el caso de Luis Aristaen, Carceller, etcétera, pero
cómo se les pusieron radares en los coches, cómo les controlaron los teléfonos, los aviones a dónde viajaban, las preguntas al portero de la casa, el gasto de las tarjetas, visitar las oficinas, preguntar a los empleados. No se hizo nada con el señor, con el hermano, con David Sánchez. Al contrario, trabajaron para él. Vivía en la Moncloa, declaraba que vivía en Portugal y no le ha ocurrido nada. Claro, cuando un ciudadano normal se enfrenta ante Hacienda, es que con algunos que hemos tenido esa experiencia, yo recuerdo un inspector que me dice, hombre, lleva usted sin pagar tanto dinero y el Estado endeudándose, y dije, hombre, por ahí no vaya usted, dígame otra cosa, pero el Estado se endeuda como quiere y como le da la gana, sí. Pero efectivamente. Cuando un ciudadano o una empresa va a juicio con Hacienda, suele ganarlo en el 70% de las ocasiones, pero mucha gente, especialmente autónomos, personas sin recursos, no tienen dinero ni tiempo para estar pleiteando eternamente, porque son juicios que van para largos años y acaban por ceder y por asumir lo que sea con tal de que se les deje tranquilos, pero pueden tener paralizada la actividad comercial durante 1 año, 2 años, porque no tienen tiempo ni siquiera de gestionar una inspección mientras tienen que sacar adelante sus negocios. A ver, Silvia, ha llamado mucha gente, supongo. Muchas preguntas para nuestra invitada presidenta. Algunas sobre el paso de la Vuelta Ciclista a España por Madrid. Ya sé que ha contestado a varias, pero hay algunas que quedan por responder. Alguna muy interesante, por cierto, y otras sobre los grandes problemas que afectan o que van a afectar a la comunidad en el futuro más inmediato. Hacemos una pausa y enseguida escuchamos a los oyentes. Es la mañana. Es radio. Bueno, Silvia, a ver. Vamos allá, señora Ayuso, vamos a empezar con la actualidad, con lo que está pasando en estos momentos, preguntas relacionadas con la Vuelta Ciclista a España o con los MENAs, pero también hay preguntas, como le avanzaba antes de la pausa, sobre los servicios de cercanías aquí en la comunidad y el inminente cierre de Almaraz. ¿Usted cree que si Israel hubiese abandonado la carrera no hubiese pasado lo que pasó ayer en Madrid? Porque yo creo que le usaron como una excusa para ir calentando motores, calentando a la gente, entrenando cachorros para que cuando Pedro Sánchez le convenga y lo necesite, sacar a la gente a la calle a quemar Madrid. Y si es así, ¿cómo lo van a afrontar? Y no habría que pedir responsabilidades por la dejadez de funciones del delegado del gobierno, porque bueno, pudieron ocurrir muchas cosas malas y ese señor no hizo nada. Me gustaría preguntarle a doña Isabel si cree que después de estos acontecimientos de la Vuelta vería conveniente crear una policía autonómica. Doña Isabel, usted es siempre muy sincera. ¿Cree que esto tiene solución? ¿Cree que nuestro país se va a levantar de todo el desprestigio y todo el destrozo y la lucha entre personas que está creando este gobierno? Porque es que yo ya veo hasta odio y eso da miedo. Se critica el tema del gobierno con respecto a los MENAs, pero resulta que hace varios días en la Comunidad de Madrid se ha aprobado una nueva ayuda para el tema de los MENAs. Entonces mi pregunta es, ¿con dando más ayuda y más financiación para los MENAs se van a conseguir que los MENAs no vengan a España? ¿No cree usted, con todo lo que está pasando con los cercanías, los trenes que se averían, que con el señor Puente desde la Comunidad de Madrid y desde el PP en general se debería de ser más contundente y más duro contra él? Porque este sinvergüenza encima se hace el gracioso en Twitter. Quisiera preguntarle qué va a pasar con la central nuclear de Almaraz, porque parece ser que el gobierno de Pedro Sánchez quiere cerrar las centrales que abastecen a Madrid, pero no las centrales que abastecen a Cataluña. Y en segundo lugar, como soy de Legazpi, quería preguntarle cuándo van a empezar a construir el intercambiador de transportes de Legazpi. ¿No le parece ya que es hora de salir todas las semanas a la calle a manifestarse contra esta sabandija socialista que tenemos como en el gobierno? Pobre sabandijas. ¿Qué le habrán hecho a este señor? Imagínate. A ver. Pues preguntabas, yo creo que eras tú, Vieito, justo antes de que empezaran a hablar los oyentes, sobre sobre la imagen de Madrid. Yo no sería tan negativa. Evidentemente, esto es... Yo no soy negativo. No, pero ni tú ni nadie, porque veo que oigo ahora constantemente cómo vamos a levantar la imagen de Madrid. No, esto es un episodio. El problema es a largo plazo. El problema es cómo se evita el ataque contra la imagen de Madrid. Sí, claro. Yo lo que creo es que la imagen de Madrid en el mundo es única, es excepcional, está viviendo su mejor momento y a pesar de ese ataque programado para desprestigiarla, el mundo libre, el de la universidad, el de la competición, el de la empresa, sabe que esta es una región de prosperidad, de libertad, y todo lo que ha conseguido junta
la sociedad madrileña, de izquierda, derecha, votante, no votante, comerciantes, autónomos, es algo único. Y, de hecho, hay un sentimiento de orgullo de vivir en Madrid como nunca antes, y eso es precioso. Y no ser de Madrid en plan regionalista, sino es un modo de vida que nos hemos dado entre todos, que no he inventado yo, que simplemente lo hemos cuidado aquí, y que hace que la gente tenga igualmente ganas de prosperar y de crecer, y ahí están los datos. Cuando una sociedad ha crecido pujante, con tantas fuerzas, y sabiéndonos parte de España, porque además los madrileños somos españoles y luego todo lo demás, esto no se para tan fácilmente. Lo que no hay que perder es nunca ni las ganas, ni la ilusión, ni que nos corten. Y pienso que esto, mira, lo enlazo con la siguiente pregunta. Gracias a que el equipo de Israel no ha abandonado, bueno, es de un empresario israelí, que no era ni siquiera israelí los chavales, pero bueno, ¿qué más dan, la verdad, no? Aquí yo no sé de dónde eran los corredores, pero es la empresa la que querían perseguir. Si ese equipo hubiera abandonado, el mensaje es que ellos ya te han tomado la matrícula y siempre ganan. Entonces ya siempre vas a ganar tú. Pienso que hicieron muy bien en no hacerlo. Si hubieran abandonado, ¿qué hubiera pasado? Pues que hubiera ganado el gobierno. Hubiera ganado Sánchez, que ya sabe lo que tiene que hacer. Tanto ellos como el resto de los equipos, que es muy importante subrayarlo, que el resto del equipo, a pesar de la sugerencia que se hizo, que bueno, ayudaría por parte del director técnico de la Vuelta, que ayudaría que el propio equipo israelí se retirara, no se produjo eso. Es decir, esa solidaridad de todo el pelotón es muy importante. Pues sí, porque entre ellos se han apoyado, y ven se han respaldado, y entonces lo que el mundo del deporte ha visto, y especialmente el ciclismo, es que esto es un atentado contra su libertad como deportistas. Y han sido fuertes y valientes para seguir todos juntos, y han salido unidos como un gran equipo, que es como se suele hacer la última etapa de la Vuelta, pues más ayer todavía. Así que lo importante es no cejar ante estas amenazas, porque es un atentado contra el mundo libre también, por eso es un atentado contra Israel todo lo que está pasando, por ser la única democracia en Oriente Próximo. Evidentemente todos sabemos lo que hay detrás de todo lo que está pasando, ¿no? Sobre responsabilidades, sí, hablaremos de ello más adelante para dar pasos certeros, pero lo haremos, por supuesto, que lo vamos a hacer, porque el buen nombre de Madrid y de España no se pueden quedar pisoteados cada vez que le dé la gana a la Moncloa, por lo que todos sabemos. Sobre policía autonómica, no, porque nuestra policía es la Policía Nacional y la Guardia Civil. La Policía Nacional en la ciudad y la Guardia Civil en el resto de los municipios de la región, junto con policías locales. Es nuestra Policía Nacional y no son ellos los que fallan. No son ellos, son los mandos políticos. Y si yo tengo una policía autonómica y luego los mandos políticos son también del PSOE, pues apañados vamos. Confío en la Guardia Civil, confío en la Policía Nacional. Lamento muchos de los mandos que tienen por encima en las cúpulas, que están al servicio de Pedro Sánchez y de las barbaridades que van indicándoles tanto el ministro del Interior como el delegado del Gobierno. Por eso respaldo las críticas que estamos conociendo en estas horas por parte de los sindicatos de policía, que tienen toda la razón, porque yo lo he vivido en directo, lo vi en directo, cómo se estaba solo, cómo iba la Vuelta Ciclista llegando a Madrid y dependiendo de las zonas ya sabían por adelantado dónde se tenían que poner manifestantes. Y no hubo suficiente policía cuando hay recursos para proteger la Vuelta. Por el número de efectivos de policía que hubo, era imposible al final frenar aquello. Pero si hubiera querido el delegado del Gobierno y hubiera querido el ministro del Interior y el presidente del Gobierno, nada de esto hubiera ocurrido. Si un país no es capaz de proteger un evento deportivo, el problema es de las autoridades, no es de otra cosa. Sobre si tiene solución, va a tenerla, claro que va a tenerla. Lo que tenemos que hacer es ser fríos y certeros. Entiendo lo de ir a la calle, porque somos los primeros que a veces llamamos también a manifestarnos, pero ese descontento pasa un día, pasan dos y sigue ahí. Lo que hay que hacer ahora es acertar. ¿Y cómo creo que se tiene que acertar en este momento? Llamando primero a la confianza, que yo sé que suena un poco monjil lo que les estoy contando, pero yo sí creo en que, no te digo poner la otra mejilla, solo faltaba, pero sí creo en los españoles, sí creo en lo que somos como nación, creo en grandes funcionarios que lo están pasando francamente mal. No digamos, por ejemplo, en la carrera fiscal, pero también entre los jueces, entre tantos funcionarios, empresarios,
la España real no ha cambiado a tal velocidad. El que ha enloquecido es el gobierno, pero no los españoles. Evidentemente, si esta situación dura mucho tiempo, nos vamos a encontrar como otros estados, como ha pasado en Venezuela, en Argentina, grandes naciones del mundo que se han empobrecido y que al final han perdido mucha de esa cultura democrática, porque hay generaciones que han crecido sin una confianza en el Estado de Derecho, sin unos jueces libres y sin una empresa fuerte. Pero no es el caso de España todavía. Sí de su gobierno, que es el que ha degenerado hasta este esperpento. Hay que ganar esto. ¿Y cómo se tiene que hacer? Desde la confianza en todo ello y sobre todo apostando por Madrid, apostando por el resto de las comunidades autónomas, apostando por la empresa y no olvidando cada cosa que está ocurriendo y que no pase como en las últimas elecciones, que no, uno votó por correo, que yo pensaba que todos, pues que era una forma de hacer las cosas. Vamos a votar en la propia urna. Mucha gente dejó de votar y se fue a la piscina y se fue a no sé dónde porque daba las cosas por supuestas. No. Hombre, es que en el PP se repartían ministerios. Nunca más. Esto ya hemos aprendido. Si ha conseguido Milei ganar en Argentina o ha conseguido Edmundo González y María Corina Machado, que era la líder natural de esta historia, ganar las elecciones, ¿cómo no las vamos a ganar nosotros? No, hombre, no, se pueden ganar y se van a ganar, pero no hay que desistir, no hay que abandonar, porque cada vez más gente está sacando a sus hijos fuera de España, más empresas empiezan a echar el freno, porque claro, esto es insoportable, especialmente para la pyme, y si no, pues el mal va a ganar. Así que lo que hay que tener es crítica y analizar todo lo que está ocurriendo, dar nuestra mejor versión y confiar en que esto... no sé cuándo van a ser las elecciones, no van a ser pronto porque Pedro Sánchez sabe que el día que las convoque está fuera. Pero hasta entonces resistir y no cejar al miedo. Y conozco a mucha gente que empieza a tenerlo. Ay, no voy a dar según qué batalla legal porque me van a mirar. No voy a hacer tal cosa porque la gente tiene miedo. Y mucha gente, entre la cultura, el periodismo, o se callan o ya se han echado a los brazos de esta gente por ser más violenta. Y eso no puede ser. O no puede ser que pasen cosas como lo de Nacho Cano y el mundo de la cultura no quiera problemas. No puede ser que a un artista le entren en su casa o que le detengan ilegalmente o que haya una operación de Estado contra él porque políticamente ha dicho que prefiere una opción u otra o que reconoce simplemente el trabajo que hizo la Comunidad de Madrid en pandemia, que es el caso de Nacho Cano. No puede ser. Así que todo aquel que confíe en España y que la quiera, desde cualquier posición en la que ahora mismo se encuentre, yo lo único que le pido es que siga adelante y confiando en España y no dejándose comprar por la mamandurria de un gobierno al que le quedan las horas contadas, pero que según se vaya empequeñeciendo se va a embrutecer más. Es un desafío de la violencia, del terrorismo y del extremismo y de la impunidad. Es el desafío contra una España que no quiere esto. Así que hay que seguir y seguir. Sobre los menores no acompañados, los MENAs, nosotros no queremos que haya menores deambulando por la península ibérica. No queremos que haya menores deambulando por ningún sitio. La mayoría de estos menores, que muchos no son menores, por cierto, acaban en Francia, acaban en Centro Europa. Espero que Europa tome medidas ya contra el gobierno de Sánchez, que es el que está provocando la mayoría de estos problemas. Porque estos chavales que no hablan español no vienen a quedarse entre nosotros. Creo que van especialmente al País Vasco, que por cierto, y a Cataluña, por el régimen de subvenciones que se está volviendo en contra de la clase media y de todos allí, pero especialmente se están yendo a otros lugares de Europa. No obstante, ¿cómo vamos a querer desde la Comunidad de Madrid que esto se esté produciendo? Cosa distinta es, primero, qué responsabilidad tenemos y segundo, qué obligación. Es que estamos obligados a cumplir la ley. Yo estoy obligada a acogerlos por la ley del menor. Si no hiciéramos esto, nosotros, mi consejera de Asuntos Sociales o algunos técnicos de su consejería podrían acabar en la cárcel. Es que queremos esto, es que yo no puedo hacer otra cosa. Y de los que están aquí, una parte es violenta y cada vez más, y vienen con problemas de drogas, con conductas que son imposibles de reconducir, otros no. Y otros son chavales que sus padres incluso han venido con ellos y los han abandonado aquí y se han vuelto para Marruecos o otros países y les dejan aquí para buscarse una nueva vida. Y muchos de ellos están en estos centros y es cierto que empiezan a trabajar después en la formación profesional y van saliendo adelante. Entonces hay que ir de todo. Pero que esta situación nosotros no la queremos, es así. Y por nuestra obligación, si tú les tienes que dar una sanidad, les tienes que dar una educación, les tienes que dar unos mínimos, eso tiene un coste. Ahora, ¿que estamos de acuerdo? Pues no. Y no será porque Madrid no es una región de integración, somos una región de acogida, somos una región... Yo siempre he defendido mucho, lo hemos hablado a veces, la política de Reagan, que trajo en los 80, en los 90,
la mejor versión de los Estados Unidos, cuando había libre comercio, cuando había confianza en la persona y en la prosperidad, en la libertad y en la responsabilidad de cada uno, ¿no? Esto es otra cosa lo que está aquí sucediendo. Frente a la integración que nosotros hemos defendido en Madrid, el gobierno lo único que hace es abrir abiertamente las fronteras de manera masiva para que por el aeropuerto, por las rutas criminales que hay hacia Baleares y Canarias, aunque la gente se muera, sigan llegando en manadas, de manera que sea invasiva, incontrolable, ingestionable, que se nos tensionen los servicios públicos y, por supuesto, la convivencia. Y eso lo está provocando el gobierno de Pedro Sánchez. Y eso es muy distinto a lo que a nosotros nos gustaría que fuera. Entonces estamos como en un sándwich en las comunidades autónomas, porque estamos obligados a una serie de cuestiones que nos parecen que están muy mal gestionadas en origen. Dicho esto, ¿cómo me gusta pensar, como pasó el sábado en la Puerta del Sol, que tantas personas de tantos lugares, especialmente hispanos, con sus acentos, que se ríen tanto algunos de lo de los acentos del español, sí, es verdad, el acento del español gallego, catalán, andaluz o venezolano en Madrid se encuentra en casa. Eso a mí me encantó, cómo la gente aplaudía su Fórmula 1 y veías que había gente de Colombia, gente de Argentina y que decían, y muchos catalanes, y decían, qué alegría estar en Madrid y ver que el Gran Premio Fórmula 1 de España, que es para todos, está aquí. Y eso también es Madrid. Y eso que no debe perderse bajo ningún concepto, porque si todas esas personas que hoy viven entre nosotros no se sienten parte de esta comunidad, vamos a tener todos un problema. Especialmente si se van, porque es gente que ahora es fundamental y no solo por una cuestión económica, que siempre hablamos de esto como si fuera algo mercantilista. Es que la aportación que nos hace un venezolano a un español hoy es la misma, por cierto, que ni un siglo atrás hicieron en sentido contrario. Y además de que somos parte de una misma comunidad, vaya. Puente, el señor Puente, ya lo estamos viendo, gente tirada en los andenes, a 40 grados, en mitad del sol de la noche, sin una botella de agua, falta de infraestructuras, hay que dárselo todo a los independentistas, falta de sentido de Estado para infraestructuras clave, como para que no ocurra una nueva Dana en zonas como el litoral valenciano. Estamos abandonados a nuestra suerte y entonces en lugar de afrontar la realidad y decirle a los independentistas no hay dinero para todos, tenemos que acometer según qué cosas, pues dejan que esto se vaya hundiendo y se vaya muriendo mientras buscamos responsabilidades como en el apagón, contra las empresas, contra las nucleares y de ahí también la misma monserga para el cierre de nucleares que efectivamente empezarán por Almaraz, que afecta directamente Comunidad de Madrid, Castilla-La Mancha y Extremadura. Ya veréis cómo no ocurre lo mismo en Cataluña. Así que lo vamos a tener que seguir. De ellos está blindada por ella y... Lo vamos a tener que seguir denunciando en Bruselas, donde han cambiado por fin el discurso un poco, especialmente la señora Rivera, que fue a poner los pies en Bruselas y de repente se dio cuenta de que la nuclear pues no era tan mala como nos contaba en Madrid, en España, porque aquí pues lo que quieren es un país de subvencionados, arruinados, empobrecidos, y que todo esté apagado. Si es que ya lo dije el otro día, Pedro Sánchez es oscuridad, el sanchismo es oscuridad. Y sobre el intercambiador de Legazpi, pues lo he preguntado ahora mismo, lo confieso, a través del teléfono y estoy esperando que me lo contesten porque estamos ahora mismo construyendo el de Alcalá y tenemos ahora mismo que redactar el de Legazpi, pero sé que estamos acometiendo reformas en otros muchos. Acabamos de inaugurar el de Valdebebas, que da también servicio a la Ciudad de la Justicia. En fin, estamos con las ampliaciones de metro, todo conjunto, pero del de Legazpi yo lo único que sé es que todavía está en redacción. Y no sé si me quedo a alguna pregunta más. No, estaba yo creo que todas las preguntas. Me he apuntado aquí todo, por eso me he traído el papel. Claro, muy bien. Bueno, muchísimas gracias, Isabel. Nos da ánimo siempre. En vez de afligirse, en vez de ponerse melancólica, pues si la acción es lo mejor. España le ha ido muy bien siempre que ha tomado la iniciativa. Es que creo que además cuando alguien tiene ilusión, lo puede todo y ganas, claro. Y no te las pueden quitar. No hay nada más español que tener ganas para hacer cosas, para salir adelante, para pelear. Entonces te van a ganar unos macarras matones que además se creen con impunidad y con la soberbia de que son más que los demás y que están por encima de todo. ¿Nos vamos a dejar ganar? Así va a cambiar la historia de España. Va a acabar aquí y ahora porque lo digan 4. Yo me voy a Sigena inmediatamente, o sea, haga falta. Bueno, muchas gracias, Isabel. Gracias Díaz Ayuso. Hacemos una breve pausa. No sabemos si Oscar Gután sabrá. Marlaska. Hombre, Marlaska, el heroico Marlaska, el de las balas de Marlaska. ¿Qué fue de las balas de Marlaska? Es la mañana de Federico,
con Federico Jiménez Los Santos. En los últimos minutos, ¿qué fechoría se ha perpetrado? El boicot a la Vuelta Ciclista monopoliza el debate político a la espera de que Pedro Sánchez diga algo a mediodía, porque reúne en el Congreso a la interparlamentaria del PSOE. Sus ministros siguen celebrando los altercados, entre ellos nada más y nada menos el ministro del Interior. Luis Díaz, ¿qué tal? Muy buenos días. Sí, ¿qué tal? Muy buenos días. El ministro Fernando Grande Marlaska se ha mostrado satisfecho por el dispositivo de seguridad de este domingo en la Vuelta, pese a los graves incidentes, dejando 22 policías nacionales heridos por esas protestas antisemitas, sobre las críticas de los sindicatos policiales, denunciando que el gobierno ordenó contención a los agentes. El ministro ha evitado pronunciarse. Realmente de una sociedad comprometida con la paz en el mundo. Vi la imagen de unas fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado absolutamente profesionales, que yo creo que son la envidia de cualquier Estado democrático, y lo que no entiendo es qué otra imagen hubieran querido ver otras personas. El ministro Óscar López también ha seguido aplaudiendo las protestas violentas en la Vuelta. Reitera que se siente orgulloso y que mejora la imagen tanto de España como de Madrid. Ahora, tras haber finalizado la Vuelta, parece ser que el gobierno va a continuar extendiendo su ofensiva contra Israel, con la vista puesta en Eurovisión. Tarde o temprano, y desde luego para la próxima edición, algo habrá que hacer. Hemos visto lo que ha pasado en la Vuelta Ciclista. Yo creo que no es entendible. No hay las condiciones para que, mientras esté ocurriendo el genocidio, Israel participe con normalidad en estos acontecimientos. No solo en Eurovisión, el ministro también ve con buenos ojos en retirar a Israel de eventos deportivos, con el objetivo, dice, de generar presión sobre Netanyahu. Pero hombre, que teniendo el fútbol, ¿para qué esperar Eurovisión? Hoy se suspende en la Romareda el partido del Zaragoza, además últimamente pierde. Pero es que mañana empieza la Copa de Europa, la Champions. Se suspende, hombre, ¿cómo vamos a ir con lo que está pasando en Gaza? Principal patrocinador y promotor de Eurovisión, Radio Televisión Española, por cierto, y claro, pues ahí ya tienes un foco, digamos, de... Bueno, ya la organizó, que lo pagó España, etcétera, los numeritos políticos de esa especie de escuincle que hay ahí. Televisión espantosa. Hay que decir que esta mañana se ha pronunciado también públicamente el líder de la oposición, que lo ha hecho en un desayuno informativo junto al alcalde de la capital. Allí está Sara Becerro. ¿Qué tal, Sara? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Pues precisamente un desayuno que acaba de finalizar y sin duda muy oportuno. Después de todo lo que ocurrió ayer aquí en Madrid, hoy el alcalde José Luis Martínez Almeida ha ofrecido este desayuno acompañado del líder Alberto Núñez Feijóo, para quien lo de ayer es un bochorno internacional y en directo considera que el presidente del gobierno ya no tiene límites y no puede continuar. Parece que el presidente del gobierno ya no tiene límites. No tiene límites. Les da igual la vida de los policías, les da igual la integridad de los corredores, les da igual los problemas que pueden tener el público. Hemos hecho el ridículo internacional televisado en directo. Y la marca España no puede servir a los problemas de corrupción del gobierno y del presidente del gobierno. Y el alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, cree que a Pedro Sánchez no le importa la situación de Gaza. Dice que le importa generar estas situaciones para tapar sus vergüenzas. Y ha sido claro, la izquierda seguirá incendiando las calles, mientras que el PP seguirá ganándoles en las urnas. A Pedro Sánchez el sufrimiento de los gazatíes le importa lo que a José Félix Tezanos la verdad, o al fiscal general del Estado la preservación de las pruebas en un proceso penal. Al igual que también en esta postura de Pedro Sánchez, no tengo ninguna duda, está a avivar el enfrentamiento con la capital de la nación, mostrar una imagen de disturbios y de revueltas en la ciudad de Madrid. Almeida además ha desmentido al delegado del Gobierno, asegura que no hubo 100.000 personas y reitera que el delegado del Gobierno de Madrid, Francisco Martín, debe dimitir de sus cargos. Y un último asunto. La Audiencia Provincial de Badajoz estudia desde hoy si envía al banquillo al hermano del presidente del Gobierno y a Miguel Ángel Gallardo. Resuelve deliberar sobre los 11 recursos presentados por los investigados y por la Fiscalía. Y hay que recordar en este punto que la Audiencia Provincial de Badajoz ha ido ratificando punto por punto la instrucción de la magistrada Beatriz Bielma. Por cierto, que el Partido Popular ya está pidiendo explicaciones también al Gobierno por esa noticia que publica hoy el debate, el hecho de que el hermano del presidente del Gobierno viviera en Moncloa mientras decía vivir en Portugal. Bueno, nosotros no vamos a abdicar de nuestras obligaciones. Espero que el Zaragoza gane hoy en la Romareda, mañana el Real Madrid, en lo que es, en fin, lo habitual, en la Copa de Europa. Pero si este gobierno es coherente,
Lo que tienes que suspender todas las actividades, ya de paso cerrar Cataluña. ¿Cómo es posible ir ahí con lo que está pasando en Gaza? Y luego después todos los titiriteros que cierren los cines. ¿Cómo vas a ir al cine con lo que está pasando en Gaza? Sobre todo las películas de Amenábar y Bardem, a esas nunca. Sin embargo, nosotros vamos a hacer el programa del 26, y no lo pensamos cancelar, en el Teatro Amaya. Hacemos la mañana, la hacemos ahí en directo, desde las 8 de la mañana, el Teatro Amaya, que es un clásico de Madrid. En General Martínez Campos 9. Entrada libre hasta que se complete el aforo y patrocinado por Luminous Cosmetics. 26 de septiembre. Sí, ¿qué he dicho yo? 26, el próximo 26. Pues claro, 26 ahora de septiembre. Ahora ya, pero ¿para qué vas a esperar? Sí, ¿para qué esperar? Claro. Pero claro, esto es la radio, esto es rápido. Qué fecha más bonita. Sí, en 2 viernes. Como que dice, sí, efectivamente, apúntelo así rojito en el calendario. Buenos días, Federico. Rapidísimamente 2 nombres y además todos con un apellido bastante parecido, incluso común. Rocío Flores, Mar Flores. No tienen nada que ver la una con la otra, pero las Flores se han convertido en noticia este fin de semana. La primera, Rocío, porque se sentó en el plató de viernes y para mí fue una entrevista de 10. Me encantó, me interesó. Es verdad que de viernes se está volviendo a lo rosa que nunca debió abandonar. Programón. Porque luego tenían a Anabel Pantoja y luego tenían a Miguel Temprano hablando precisamente de la otra Flores, de Mar Flores. Así que un titular que se añade al de la semana pasada de mi madre me ha roto la vida, etcétera. Mi padre, a diferencia de mi madre, no ha filtrado información a los medios de comunicación y me ha puesto a los pies de los caballos. Y con respecto a Mar Flores, está Carlos Pérez Jimeno, que ha hablado con una de las terceras en discordia, Sofía Mazagatos. No aparece, no hay ni un nombre, ni una referencia. En ningún momento en la biografía de Mar aparece Sofía Mazagatos, a pesar de que fue actriz principal en toda su historia. Pero Carlos ha hablado con ella y hay respuesta. Y por supuesto que la hay también de Carlo Constancia. Este señor va a morir matando. Eso es. Bueno, pues parece ser que ya está planteándose el tema de las demandas. Así que, pedazo de crónica rosa la que nos espera. Venga ya. Es La Mañana de Federico. Es radio.